Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Será cierto, señor economista Sebastián Mantilla, de que son los candidatos, son los partidos políticos, los estamentos que no contagian entusiasmo a los jóvenes? ¿Qué nos estaría pasando? Bienvenido, economista. Muy buenos días. Gonzalo, buenos días. Gracias por la invitación. Igual un cordial saludo a Gonzalo, a Milton, que nos acompañan, que son parte de este panel. Son varios factores, Gonzalo. Por un lado, yo diría que sí, evidentemente, buena parte un poco de ese desinterés, no solo de los jóvenes, sino de muchos otros sectores sociales o sectores de la sociedad, se debe fundamentalmente un poco a que los partidos políticos o los líderes políticos no han hecho mucho por tratar de incentivar la participación política, o sea, política en el sentido de participar en las elecciones. Y eso es no solamente proponiendo cosas o proponiendo propuestas, proponiendo temas que son de fundamental, digamos, interés para estos sectores, sino creo que igualmente desde el lado de la clase política veo yo que de alguna manera hay una cierta crisis, una crisis que comienza también con esta crisis de los partidos que se dio ya básicamente, si usted ve, desde los años 90 y 2000. En el caso, por ejemplo, de la llegada al poder de la Revolución Ciudadana, se pensaba que de alguna manera la política se iba nuevamente como a regenerar, a recrear, que se abrían nuevas posibilidades, un nuevo panorama, un nuevo horizonte, que eso a la final no se dio. Hay que tomar en cuenta que, claro, las elecciones o cada proceso electoral vendría a ser como un evento que permite recrear la democracia, renovar la democracia. ¿Por qué? Porque elegimos nuevos dignatarios. Y claro, una elección siempre es una posibilidad de marcar un continuismo o si no, tal vez marcar cambios drásticos, es decir, que los mismos electores puedan buscar otras opciones. Pero creo que, claro, o sea, así como también ha faltado de parte, digamos, de la clase política como un mensaje para motivar esa participación, creo que también, por otro lado, debido a lo que ha pasado, digamos, con la política como tal, es como que mucha de la gente, de la población, toma distancia de la política. Y toma distancia de la política porque se la relaciona como que es un espacio corrupto, no transparente, donde se cuecen o se definen como intereses. Como que los jóvenes no quieren contaminarse. Exactamente, como que quieren marcar ahí una cierta distancia, pero en cambio es a partir de la política y de la posibilidad de que podamos elegir dignatarios como ver la posibilidad para hallar salidas a situaciones que realmente afectan a ciertos sectores. Y creo que en ese sentido, no sé si los jóvenes no ven o no visualizan como que las elecciones o un proceso electoral es como un medio, un mecanismo para eventualmente también incluso tomar decisiones con candidatos que puedan proponer cambios para, digamos, para su población, la población joven, la población de mujeres, etcétera. ¿Por qué no hay nadie que represente a los opositores en juego limpio, no? Doctor Albán. ¿Cómo está, Gonzalo? El desdén de los jóvenes hacia la política no es de hoy, es desde de siempre, de toda la vida. Yo creo que esa ha sido precisamente la característica, esa es la característica de la juventud, romper con los esquemas de las generaciones que les anteceden. Por ejemplo, a inicios del siglo pasado, a los jóvenes españoles, los milenios de aquella época se les decía pasotas, por ejemplo, porque pasaban de todo, no les interesaba la política, no les interesaba, digamos, entrar dentro de supuestamente no les interesaba la política, sino ni entrar en un régimen tradicional de vida, sino que buscaban otros rumbos. Lo mismo a los románticos del siglo XVIII, a los jóvenes de entreguerras, a los que se les llamó en Estados Unidos y Europa la generación perdida, porque se decía no tenían ningún tipo de interés ni cultivaban ningún tipo de valor, que eran personas absolutamente escépticas, descreídas de todo. Entonces, pongo este antecedente para, me parece a mí, ubicarnos en una perspectiva más amplia. Yo creo que los jóvenes de ahora, los jóvenes ecuatorianos, sí están interesados en política. Les interesa evidentemente temas de fondo, como la justicia, como la equidad, como la libertad,
como la inclusión, como la solidaridad, ¿verdad? Pero, claro, hay siempre esa brecha generacional. Los líderes políticos tradicionales no han hecho y tal vez no pueden hacer ese esfuerzo por hablar el mismo idioma, por ponerlo de alguna manera, el mismo idioma que necesitan hablar los jóvenes en este momento. Entonces, en ese sentido, digamos, pareciera ser que hay este grupo de jóvenes milenios que se les llama ahora, que están absolutamente ausentes de la política, pero yo no, o desinteresados de la política. Yo insisto, no creo que sea así. Creo que los jóvenes ecuatorianos, los milenios, están poniendo más bien sobre la mesa nuevos temas de interés, insisto, político, como por ejemplo el tema de la tolerancia, el tema de la inclusión a todas las minorías, el tema del ecologismo y del respeto a la naturaleza, el tema de la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que, insisto, que sea un tema puntual de hoy. Usted mencionaba hace un momento, qué sé yo, en los años 60, 70, sí había una juventud universitaria movilizada. En los 80 también hicimos pero, la conversión. Insisto, yo creo que de todas maneras era un grupo más bien, si nos pudiéramos, y muy movilizado, muy vocal, pero la gran mayoría de gente de jóvenes estaba en otro tema. Entonces, yo creo que para poder incluir a todos estos jóvenes valiosos, inteligentes, con ideales ciertamente, en el ejercicio de la política, yo creo que habría que replantear el concepto de política, ¿verdad? Alguna vez en mi columna yo he escrito que para ejercer la política no hay que militar, ¿no es cierto?, en un partido político. No hay que ser un fanático que suscriba ideologías cerradas, porque eso resienten los jóvenes. No, los jóvenes, por su misma condición de jóvenes, resienten las jerarquías, resienten las órdenes verticales, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que les repele de entrar por ejemplo, en un movimiento, en un partido, de comenzar a sujetarse a una disciplina política absolutamente vertical, rígida, que no permite objeciones de ninguna clase. A usted más que todo, doctor, ¿qué ha encontrado Milton Castillo en los barrios populares de Quito, que tanto lo recorre, ahora incluso en condición de candidato? Pero usted permanentemente, yo le he visto que se funde en esos círculos. Bienvenido y muy buenos días, doctor. Gracias, Gonzalo. Inicio agradeciéndole por este espacio y saludando a mis amigos de panel y al público que nos escucha. Cuando usted estuvo de candidato a alcalde, ¿qué mostraban los jóvenes de los barrios populares de Quito? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero decirle que el día de hoy la jovencita que más amo, mi hija, cumple 20 años. Así que quiero mandarle un saludo de cumpleaños del día de hoy. Suyo. Muy bien. Esta grata casualidad he tenido. Mire, no soy candidato hoy por hoy a ningún cargo de elección popular. Cuando usted fue candidato a la Cuando alcaldía. tuve esa hermosa posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Quito por Pachacutic. Y en bicicleta. Anduve en moto y en bicicleta, hice mi campaña, una campaña bastante sui generis, bajo el mensaje de humanizar la ciudad y diciendo que la esquina de los barrios iba a ser la esquina más segura de Quito, la esquina de su barrio. Porque usted dice algo que es muy cierto. El vecino de los barrios tradicionales de Quito es el hombre más solidario, el que más activo en la política está. Pero lamentablemente este gobierno ha logrado desarticular inclusive esa posibilidad de organización ciudadana. Y nos hemos visto en la necesidad de organizarnos no por ser fraternos unos con otros, sino en protegernos unos de otros. Y no ha habido un estímulo por parte del Estado para propiciar nuevamente la fraternidad, la camaradería en los barrios. En estas últimas épocas, en donde estamos en campaña electoral y en donde también estoy muy cercano a la gente de los barrios, porque pertenezco a esta plataforma denominada Compromiso Ecuador,
él que recoge actores de todos los ámbitos e ideologías. Los vecinos de los barrios se han organizado porque dicen algo que decían cuando yo era candidato en la alcaldía, para la alcaldía de Quito. Vea, doctor, nosotros hubiésemos votado por usted porque nos cayó bien, nos pareció una persona que se comunica con nosotros, pero tenemos que votar por quien vaya a ganar efectivamente y a sacarle a Barrera de la alcaldía. No, entonces me va a perdonar. Y lo mismo están diciendo ahora. Nosotros vamos a votar por quien en realidad tenga posibilidades reales de vencer al correísmo. Y están movilizados en ese sentido. Hay personas que lo hacen, como se dice vulgarmente, Gonzalo, con plata y persona. No están dispuestos a esperar algo a cambio para irse a una caminata, para salir a una marcha, para poner la bandera, un afiche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que contarle también que tuve la oportunidad desde el año 2008 hasta el 2013 aproximadamente de con la doctora Rosalía Arteaga caminar por todo el país dando charlas a los jóvenes sobre democracia, porque nos llamaba muchísimo la atención que en la constituyente y luego en la Constitución se haya aprobado y discutido esto de permitir que los muchachos de 16 años ya voten. Jóvenes que hay que estimular que sean libres, que se preparen, que se preocupen por su realidad, que hay que educarles, darles buenos ejemplos, etcétera, etcétera. Usted ya les puso esa inmensa responsabilidad de también elegir. Hay muchachos que no saben a esa edad ni siquiera dónde hacerse la raya del peinado y tienen capacidad ahora de elegir a un presidente. Porque ese 5% que implica el voto optativo discrecional de los muchachos de 16 a 18 años puede marcar la diferencia en quién va a ser el próximo presidente de la República. No hay que perder de vista eso. Y este comerciante de apoyos que ha sido el correísmo, ¿qué fin tenía incorporar a este universo de muchachos de 16 a 18 años? ¿Era en buena lid o era parte de su estratagema negativa? Mire, aquellos o irresponsable, como usted quiera verlo. Aquellos boquiabiertos que en su momento creímos en que la constituyente era necesaria, creímos que como un tema utópico interesante, a los muchachos había que involucrarles en política para que activen. Pero visto ahora el río, tanta agua que ha pasado bajo este puente, ¿verdad? De este río de la democracia ecuatoriana, todo lo hacen con trampa, con segunda intención, con la capacidad y con posibilidad. Doble interés. Sí, como se dice en el fútbol, se hacen el autopase para después beneficiarse de alguna manera y hacer del agua lodo. No tenemos claridad en el padrón electoral. Y eso hay que decirlo sin miedo y cuantas veces sea necesario. Así es. Vea. Y no sé si es que mis compañeros de tertulia lo saben y lo sabe el público. Este cacareado 70% de universitarios que van a estar como jefes de juntas en las juntas electoras del voto para estas próximas elecciones, ¿quién sabe si son o no universitarios? ¿Quién sabe? No hay un registro. A los actores políticos que van a participar en estas elecciones, Gonzalo, no se les ha dado esa información. Hay que buscar si es que en realidad son estudiantes universitarios. Entonces, todo lo hacen con trampa y yo no les creo, como la mayoría del país tampoco, ¿no? Sin embargo, desde los 18 a los 24, la encuesta mostró que el 64% de ellos jóvenes en edades de 18 a 24 años, no saben por quién van a votar para presidente de la República. ¿Qué le dice eso Sebastián Mantilla? Gracias, Gonzalo. Bueno, le dice, por un lado, de que los partidos políticos no están llegando con su mensaje a los jóvenes, pero también es un poco lo que decía anteriormente, de que también los jóvenes tienen un cierto desinterés, un cierto desapego
Hay, y le digo, no solamente en el caso de los jóvenes, hay que ver, por ejemplo, resultados de las elecciones, de la participación de los jóvenes en los procesos electorales. Y no solo en Ecuador, sino en América Latina, hay una creciente desafección, es decir, un creciente desinterés por lo que pasa en la política como tradicional. Entonces, fíjese usted que en el caso, por ejemplo, de... Usted no coincide entonces con Gonzalo, ¿no? No, yo no coincido. Incluso yo diría una cosa. O sea, creo que a veces tendemos a hablar un poco de memoria o querer hablar por ciertos sectores. Y creo que, por ejemplo, yo no me atrevería un poco a hablar por los jóvenes, porque también yo ya estoy medio en una edad de 47 años. No estoy dentro de los 16, 18, 20, 26 años. Pero vea que es curioso, incluso en esta nota del diario La Hora, ve que un poco el interés que tienen los jóvenes no son por temas como las libertades, como la democracia, como los derechos, que creo que para mí es un aspecto fundamental y que se debería comenzar a trabajar, no solo como este proyecto loable que ha hecho la doctora Rosalía Arteaga o que está haciendo y que hacen otras organizaciones, sino que eso debería trabajarse desde la escuela. La escuela de cívica debería de nuevo reformularse, incluyendo aspectos, por ejemplo, como los temas de democracia, derechos humanos, los derechos a las libertades. Porque cuando usted habla con los jóvenes no le hablan de eso. ¿Sabe de lo que hablan? De lo que un poco ha recogido esta nota de La Hora. A los jóvenes les interesa temas, por ejemplo, como el acceso a la universidad, como el pasaje del bus, o sea, el pasaje que tienen que tener para irse a la universidad, de las becas, del financiamiento para acceder a la educación, de oportunidades, por ejemplo, de trabajo. Que la situación económica del país va a empeorar en los próximos meses. Exactamente. Sí le interesa a la juventud. Usted igualmente, el acceso, y Gonzalo, el acceso al primer empleo, que si acceden al primer empleo, correcto, tengan una cierta estabilidad laboral, sí les interesa. Pero creo que a más de estos temas, e incluso mire Gonzalo, les interesa temas igualmente, temas de esparcimiento, temas de deportes, temas culturales, temas de música, pero yo creo que a más de esos temas que les interesa a los jóvenes y que viene a través de las redes sociales, apunto un tema, mire Gonzalo, en esta misma nota de La Hora se dice de que el 76% de esa población entre 16 y 30 años tiene acceso a computadoras y teléfonos inteligentes. Sí. Generalmente se informan, el 76% de esta población se informan a través de estos medios. Y fíjese usted igual, en este evento que yo le comenté hace 3 semanas que tuvimos, ¿se acuerda? Sobre el tema de política 2.0. Es curioso que, por ejemplo, que en el caso del Ecuador tenemos cerca de 9 millones de usuarios de Facebook. Y todos estos usuarios de Facebook utilizan básicamente esta herramienta para ser informados. Entonces, creo, por ejemplo, que en este caso, para redondear un poco la idea, de que los actores políticos, desde los mismos partidos políticos, no están tampoco incluso utilizando los medios de comunicación, los medios de información que utilizan los jóvenes, como son todo este tema de las redes sociales y Facebook. Y creo que a partir de la utilización de estos medios es como debería eventualmente, ¿sabe qué? No solamente dar un mensaje de que vote por mí, sino de que el político tiene ciertas funciones y una de las funciones fundamentales es que la gente se socialice o ingrese al campo de la política, que ingrese al campo de la política al temas, por ejemplo, para tratar temas del futuro del país, de los temas de democracia, de libertades, etcétera, que creo que en ese sentido los actores políticos y los partidos hasta el día de hoy no veo que han hecho un esfuerzo importante.